Dios les bendiga, amados hermanos del Centro Cristiano Embajadores de Cristo. ¿Cómo están? Espero que muy bien, todos en casa, reunidos en armonía, ansiosos de recibir la palabra de este domingo. El viernes estuvimos hablando de la importancia de creer con el corazón y confesar con la boca. Hoy quiero seguir más o menos en esa línea y quiero hablar de lo valiente que debemos ser los cristianos, ¿no? ¿Está usted orgulloso de Jesucristo? Una de las cosas que necesitamos tener en este momento que estamos viviendo casualmente es de cristianos que sean valientes, cristianos que hablen con denuedo, como dice la palabra, ¿no? Es importante porque un cristiano valiente es un cristiano que se atreve a hablar, no importa las circunstancias. Ahora yo le pregunto a usted, antes de que vaya al libro de los Hechos, vamos a abrir los Hechos hoy, pero antes quiero preguntar, ¿es usted un cristiano valiente o es un cristiano cobarde? Si a usted lo detuvieran para meterlo preso por ser cristiano, ¿habrán suficientes pruebas para probar que lo es? ¿No? Existen muchas personas que son cristianos cobardes, que son personas que son salvas y todo, pero que no se atreven a hablar mucho de las cosas de Dios. Forman parte de una especie de servicio secreto espiritual. Son agentes, como yo digo, agentes 009, nadie los conoce. En tu comunidad, en tu trabajo, tus compañeros de trabajo, tus compañeros de clase, ¿saben que eres cristiano o cristiana? ¿Lo saben? Hay personas que tienen temor de que le vean Biblias en su lugar de trabajo, tienen temor de ser vistos en restaurantes con la cabeza inclinada orando por los alimentos. Hay personas que cuando tienen la oportunidad se niegan a hablar de Jesús porque tienen miedo de que tal vez los critiquen o de caer mal en el momento. Por eso quiero que vayamos a estudiar este tema, porque hay personas que son cobardes, y son cristianos cobardes que no se atreven a hablar mucho de Jesucristo, sin embargo van a la iglesia, oran y todo lo demás. Cuando Jesús lo que quiere es que seamos valientes y, como decía en la última prédica, confesemos con la boca de Él, hablemos de Él a las personas que están en nuestro entorno. Por eso vaya con su Biblia al libro de los Hechos. Vaya conmigo al libro de los Hechos capítulo 4. Vamos a hablar de Hechos capítulo 4. Vamos a hablar de varios versículos aquí que hacen referencia a este tema importante de ser un cristiano valiente, un cristiano que hable con valentía, con denuedo, como dice la palabra que vamos a leer en este momento. Ya está en el libro de los Hechos capítulo 4. Vamos a leer primero el versículo 13. Hechos 4:13 dice: Entonces viendo el denuedo de Pedro y de Juan, y sabiendo que eran hombres sin letras y del vulgo, se maravillaban y les reconocían que habían estado con Jesús. Vaya más adelante al versículo 29. El versículo 29 dice así: Y ahora, Señor, mira sus amenazas y conceda a tus siervos que con todo denuedo hablan tu palabra. Y vaya un poquito más adelante al versículo 31 que dice así: Cuando hubieron orado, el lugar en que estaban congregados tembló, y todos fueron llenos del Espíritu Santo y hablaban con denuedo la palabra de Dios. Como usted ha podido observar en estos tres versos que hemos leído, en los tres se menciona la palabra denuedo, que significa hablar con valor, significa hablar con valentía, ¿no? Denuedo no es hablar con arrogancia, ni hablar con rudeza, ni ser una persona descortés, no, porque algunos creen que por ser arrogantes son las personas apropiadas. Muchas veces estas personas arrogantes lo que hacen más es alejar a la gente de la casa de Dios que traerlas a los pies de Jesús. Así que ser una persona
que hable con denuedo o con valentía no es una persona arrogante ni descortés. Entonces, ¿qué es denuedo? Denuedo es tener el valor de permanecer en las cosas de Jesucristo a pesar de la oposición. Mantenerse firme en la palabra de Dios a pesar de la oposición. Miren, mi hermano, la Biblia dice que Jesucristo es el único camino para llegar al cielo. Ya hemos hablado de eso. Y si usted afirma eso en muchos lugares donde usted afirme que Jesús es el único lugar, el único camino para llegar al cielo, te van a llamar intolerante, te van a llamar arrogante, te van a llamar fanático, te van a decir de todo. Porque recuerde que somos minoría, ¿no? La mayoría son gente que está apartada, que no creen mucho en las cosas de Dios, y por lo tanto cuando ven a alguien le llaman fanático, salva 4, mata 5, te dicen de todo. Así que aquí lo importante es que tú tengas la confianza y sobre todo la convicción cuando vas a hablar de Jesús, confiado en que los equivocados son ellos y que los que tienen la razón somos nosotros los que creemos en la palabra de Dios. Así que, ¿cuál es la fuente de nuestro valor? La fuente de nuestro valor viene de la Santa Trinidad. Viene de los 3 aspectos importantes que usted como cristiano debe conocer. Por eso quiero hablarles de cómo ser un cristiano valiente, cómo ser un cristiano valeroso, ¿no? Y para eso quiero hablar de 3 cosas, de 3 aspectos importantes. Número 1, mantenga compañía con el Dios Hijo. Mire lo que dice el versículo 13 de Hechos 4. Hechos 4:13 dice: entonces, viendo el denuedo de Pedro y de Juan, y sabiendo que eran hombres sin letras y del vulgo, se maravillaban y les reconocían que habían estado con Jesús. Mire, mi hermano, la gente sabía que ellos, la capacidad que tenían para hablar y el valor con que lo hacían, la gente tenía convicción de que ellos eran discípulos de Jesús. La gente estaba convencida que ellos habían estado con Jesús. Y ese es un aspecto importante. Usted no puede decir que está en los caminos de Jesús y ser una persona cobarde para poder hablar de Él. Ser una persona tímida. Ser una persona que tiene aprensiones para hablar de Jesús en cualquier entorno en que usted se pueda encontrar, ¿no? Por eso, la Biblia dice que ellos estaban con Jesús. La gente sabía por la manera de hablar. Mira que la Biblia habla que era gente del vulgo, era gente vulgar, era gente mal hablada. Sobre todo Pedro. Ya hemos hablado de Pedro, cómo era de mal hablado. Pero por haber estado con Jesús, cambió su lenguaje, cambió su forma de hablar y sobre todo la valentía con que hablaban de Jesús, ya que ellos habían convivido con Él en todo su peregrinar, y solamente por oírlos la gente tenía convicción y conocimiento que ellos habían estado con Jesús, ¿no? Por eso, amado hermano, ¿conoce usted de verdad al Jesús del cual dice que ama? ¿Camina con Él? ¿Se atreve a hablar con Él en cualquier entorno que usted se encuentre? En su trabajo, en la zona, en su colegio, yo no sé, en la comunidad. La gente sabe que usted es cristiana, se atreve a hablar de Jesús cuando tiene la oportunidad de hacerlo, ¿no? En su corazón y en su mente están las cosas de Dios, no importa donde usted se encuentre. Así usted tiene el valor, el coraje, la valentía de hablar con Jesús, aún sabiendo que tal vez usted donde se encuentre sea el único o la única cristiana que puede estar tal vez en su trabajo o no sé, en lo que usted se dedique. Porque a veces cuando la gente se siente que es la única persona tal vez cristiana en el lugar, se priva de hablar de Jesús por temor al rechazo, por temor a que te manden a callar, que se burlen de ti, que te hagan memes, que se burlen, yo no sé. Y puede ser el motivo de que mucha gente no se atreva a hablar de Jesús. Mira que la Biblia dice que eran incultos,
que eran gente mal hablada, ¿no? Era gente vulgar, pero ellos estaban con Jesús. O sea que ellos tenían la compañía de Jesús y la gente lo sabía. Así que ese es el primer aspecto, tener la compañía de Dios el Hijo. El segundo aspecto es tener la confianza en Dios el Padre. Tener la confianza en Dios el Padre, ¿no? A ellos les habían ordenado que dejaran de predicar. Les habían ordenado a Pedro y a Juan que dejaran de estar. Si usted lee el pasaje desde el inicio, ellos estaban predicando la palabra y por hablar la palabra fue que se metieron en el problema en que estaban, ¿no? Pero cuando se dio la situación, ellos clamaron a Dios y le dijeron lo siguiente. Vaya conmigo a Hechos 4, desde el versículo 24 en adelante. Hechos 4, 24 dice: y ellos, habiendo oído, alzaron unánimes la voz a Dios y dijeron: soberano Señor, tú eres el Dios que hiciste el cielo y la tierra, el mar y todo lo que en ellos hay, que por boca de David tu siervo dijiste: ¿por qué se amontinan las gentes y los pueblos piensan cosas vanas? Se reunieron los reyes de la tierra y los príncipes se juntaron en uno contra el Señor y contra su Cristo, porque verdaderamente se unieron en esta ciudad contra tu santo Hijo Jesús, a quien ungiste, Herodes y Poncio Pilato, con los gentiles y el pueblo de Israel, para hacer cuanto tu mano y tu consejo habían antes determinado que sucediera. Y ahora, Señor, mira sus amenazas y conceda a tus siervos que con todo denuedo hablan tu palabra. Ellos le estaban pidiendo a Dios que les diera el valor para hacer exactamente lo contrario que a ellos les habían prohibido. Les habían prohibido hablar de Jesús y ellos en oración lo que estaban pidiéndole a Dios era que les diera el valor, el denuedo, como dice la palabra, para no ceder ante las amenazas que le habían inferido. Y por eso ellos dijeron: mira sus amenazas. Mira las amenazas. Ellos estaban pidiendo valor a Dios para seguir en lo que estaban haciendo, para seguir hablando de Jesús, para seguir pregonando su palabra, para seguir dando las nuevas del Evangelio a las personas. No se dejaron amedrentar, no se dejaron intimidar y sobre todo buscaron a Dios buscando el valor. No, es decir, ellos tenían la confianza de que Dios es el dueño y el Señor de todas las cosas. Mira que ellos dijeron: oh Señor, tú eres el dueño del cielo, la tierra, el mar y todas las cosas que hay en ellas. Es decir, los discípulos estaban convencidos, tenían convicción de que Dios tiene control de todas las cosas. Y cuando tú sabes que Dios tiene control de todas las cosas, no debes temer, no debes intimidarte, no te debes dejar llevar por amenazas que puedan inferir en contra tuya. ¿Tú crees que, por ejemplo, esta pandemia se le escapó a Dios? ¿Tú crees que esto se salió del control de Dios? Todo lo contrario. No hay nada que ocurra que sorprenda a Dios, que tome por sorpresa a Dios. Dios tiene control absolutamente de todas las cosas. Y cuando tú tienes esa convicción de que Dios tiene el control de absolutamente todas las cosas, tú tienes el valor para hablar de Él. ¿Cuánto dicen amén a eso? Solamente aquellos temerosos, cobardes, que tal vez no tienen la convicción de que Dios es el soberano, son aquellos que tal vez no se atreven a hablar de Jesús en los momentos que puedan hacerlo. Yo no te estoy diciendo que en tu trabajo tú dejes de trabajar para estar hablando de Jesús. Te van a votar. Esa es otra cosa. No me malinterprete. Pero siempre hay la oportunidad, no sé, en el momento de almuerzo, no sé, en algún momento tú tienes la oportunidad para hablar de lo que está en tu corazón, como decíamos en la última prédica. Si Dios y Jesús están en tu corazón, tú lo confesarás y hablarás de ellos por tu boca. Y por eso, no importa el entorno en que te encuentres, en la comunidad, en tu trabajo, en un salón de clases, en la comunidad, yo no sé, en la iglesia, siempre que tengas la oportunidad de hacerlo, una de las cosas que tú debes procurar es
divulgar las buenas nuevas del Señor y no dejarte intimidar por las circunstancias o el entorno en que puedas estar al frente. En este caso, Pedro y Juan les habían prohibido terminantemente, so pena de encarcelarlos, dejar de hablar de Jesús. Y ellos no se dejaron intimidar. Usted ha leído los versículos conmigo. Y ellos, en vez de pedir lo que sea, ellos buscaron en Dios su refugio, su amparo y su fortaleza, y dijeron: mira las amenazas de esta gente, ¿no? Y ellos, me encantó cuando ellos dicen, porque eso habla de la convicción, cuando ellos hablan de que el Señor es el dueño del cielo, la tierra, el mar y todo lo que hay en él. Cuando tú hablas así, es porque tú tienes convicción de que Dios tiene el control de toda circunstancia. Y cuando eso es así, no debe haber temor, no debe haber nada que te impida hablar de Jesús. Y eso fue lo que hicieron ellos. Amén. Por eso no hay nada que salga del control de Jesús. Él tiene control de absolutamente todas las cosas. Mira lo que dice el versículo 28. Para hacer cuanto tu mano y tu consejo habían determinado que sucediera. Es decir, ¿tú crees que la crucifixión de Jesús en el Calvario fue algo que se le escapó a Dios, que algo salió mal y que se tuvieron que reunir en el cielo para decir: hey, mira lo que pasó, que están crucificando al Hijo de Dios? No, absolutamente no. Dios tiene el control de todas las cosas, y como dice el versículo 28, hablando de los apóstoles, dice: para hacer cuanto tu mano y tu consejo habían antes determinado que sucediera. Es decir, ellos, con la convicción que tenían, saben que todas las cosas ocurren con la autorización y el advenimiento de Dios. Todo, no hay nada que ocurra, no hay una hoja que caiga de un árbol sin el consentimiento de Dios. Y ellos tenían total convicción, y por eso no entraron en temor a pesar de las amenazas que habían lanzado en contra de ellos. Y ellos siguieron hablando las buenas nuevas de Dios. ¿Cuántos de ustedes tienen ese mismo valor? ¿Cuántos de ustedes no tienen miedo a que te critiquen, a que se burlen de ti? ¿No tienes miedo de que te manden a callar o no sé, o llamen a las autoridades? Yo no sé. ¿Cuántos de ustedes tienen esa misma convicción? Porque para tener el valor debes tener convicción. Cuando tienes convicción, tienes el valor, como dice la Biblia, tienes el denuedo para hablar de Jesús. Pero para eso tienes que tener la convicción. Es decir, el primer punto era entonces caminar con Dios el Hijo. El segundo punto era tener la confianza en el Dios Padre. Pero hay un tercer punto. El tercer punto es recibir el valor de Dios, es decir, a través del Espíritu Santo. Si usted lo ve, estamos hablando de la Trinidad. El primero era que ellos tenían la compañía del Hijo, porque decían que caminaban con Dios. El segundo punto, tener la confianza en el Dios Padre, que es la convicción de que ellos saben que Dios está en control de todo. Y el tercer punto es reciben el valor de Dios a través del Espíritu Santo. Miren lo que dice el versículo 29 en adelante. El 29 dice: y ahora, Señor, hablando de los apóstoles, y ahora, Señor, mira sus amenazas y conceda a tus siervos que con todo denuedo hablen tu palabra, mientras extiendes tu mano para que se hagan sanidades y señales y prodigios mediante el nombre de tu santo Hijo Jesús. Cuando hubieron orado, el lugar en que estaban congregados tembló, y todos fueron llenos del Espíritu Santo y hablaban con denuedo la palabra de Dios. Es decir, amado hermano, el denuedo o el valor para hablar de Jesús está integrado por la Trinidad, por el Padre. Ya hablamos primero del Hijo, después hablamos del Padre y ahora por el Espíritu Santo. Cuando tienes el Espíritu Santo en ti, tendrás el valor para hablar, porque Él te guiará, pondrá las palabras en tu boca y tú confesarás de Jesucristo, no importa el ambiente hostil en que te puedas encontrar. ¿Por qué? Porque tienes convicción, porque sabes que caminas con Jesús y porque también Dios está en control de todo. No hay nada que pueda hacerte mal si estás trabajando
para el Dios Todopoderoso. ¿Cuánto dicen amén a eso? Aleluya. ¿No? El Espíritu Santo te dará el valor que necesitas para hablar de Dios. Él siempre estará anuente para servirte a ti. Mira lo que dice el versículo 29. Y ahora, Señor, mira sus amenazas y conceda a tus siervos que con todo de nuevo hablan tu palabra. Es decir, ellos no estaban pidiéndole a Dios seguridad por las amenazas que le habían infringido. Ellos estaban pidiendo valor. No, era como que decir, no permitas que las amenazas de esta gente metan miedo en nosotros y claudiquemos en nuestra misión de seguir dando a conocer tu bendita palabra. Eso fue lo que ellos estaban pidiendo. Ellos estaban pidiendo que Dios les diera la fuerza, les diera el coraje, les diera el valor, la valentía, el denuedo para seguir dando a las personas las buenas nuevas del Evangelio. ¿Cuánto dicen amén a eso? Y aquí la palabra siervo que se menciona en ese versículo 29, viene de la palabra griega que significa esclavo. Yo te pregunto, ¿eres un esclavo de Jesucristo? ¿No? Cuando oras en la mañana, le dices a Dios, haz conmigo como a ti, como tú deseas, te pones a disposición de Él para ser usado por Él, no importa la circunstancia buena o mala en que te puedas encontrar, solo por servirle. Porque hay hermanos que solo quieren servir cuando están los mangos bajitos, pero cuando la situación es un tanto hostil, entonces quiere que vayan otros hermanos. Ellos no quieren servirle a Dios en condiciones adversas, que era precisamente lo que hacían los discípulos, servirle a Dios aún con condiciones adversas. Y mi hermano, mucha gente en la iglesia, cuando tú les hablas de hacer algo fuera de su confort, no les gusta, no quieren siempre la comodidad, siempre que no afecte mi tiempo, siempre que no me cueste, siempre que yo vea beneficios, porque ahí sí, ¿no? Pero ya cuando se trata de dar una milla extra, entonces muchos declinan, muchos entonces no pueden, no tienen tiempo, mejor manda fulano. ¿Por qué? Porque quieren trabajar con los mangos bajitos, la quieren fácil de todo el tiempo. Y el Señor nos enseña, este camino no será fácil. Las aves tienen nido, ¿no? Y los otros animales tienen guarida, pero el Hijo del Hombre no tiene dónde apoyar la cabeza. Jesús lo dijo desde el principio, este camino para seguirle a Él no será un camino fácil. Sin embargo, encontramos mucha gente que les gusta trabajar en la comodidad. Sirven a Dios siempre que les sea cómodo, siempre que les sea fácil. Y por eso, mi hermano, una de las cosas importantes que nosotros debemos hacer para garantizar el servicio de Dios y ser valientes y hablar de Él, no importa la condición, es que tú tengas primero la convicción de que caminas con Jesús, que tengas convicción de que el Padre tiene control de todas las cosas y que el Espíritu Santo mora en ti, que será el que te guiará, el que pondrá las palabras en tu boca y el que te dará convicción para que tú tengas la valentía de poder seguir pregonando las cosas de Dios. Por eso es importante confesar los pecados. Si hay algún pecado que tengas, tienes que confesarlo, hablar de... Mira lo que dice, por ejemplo, Proverbios. Vaya conmigo a Proverbios 28:1. Proverbios 28, versículo 1, dice así: huye el impío sin que nadie lo persiga, mas el justo está confiado como un león. Esto es importante, ¿no? Si tú tienes la convicción, he repetido en más de una ocasión, perfectos no seremos, pero lo importante es que tú tengas la convicción de servirle a Dios, confesar tus pecados, apartarte y hacer las cosas agradables delante de Él. Si eso es así, tendrás la convicción, la valentía, el denuedo para poder predicar su palabra y extender el Evangelio de Jesucristo, como dice la Biblia, hasta lo último de la tierra. ¿Cuántos dicen amén a eso? Ellos, cuando oraron
luego de ser amenazados, oraron pidiendo el valor a Dios. Volviendo nuevamente al libro de los Hechos. Ellos oraron buscando de Dios no protección, sino valentía. Eso me llama la atención, porque tal vez otras personas en otras circunstancias orarían a Dios pidiéndole: no permitas que esta gente nos mate, cuídanos de la espada de nuestros enemigos. Sin embargo, no, ellos simplemente le dijeron a Dios: mira las amenazas que nos están lanzando por hablar de ti, danos la valentía y el denuedo que tenemos nosotros de hablar de tu palabra. Es decir, ellos estaban buscando en Dios fortaleza, ellos estaban buscando en Dios ese valor para no dejarse amedrentar y aún exponer su vida a cambio de seguir cumpliendo con la misión que a ellos se la habían encomendado. ¿Cuántos dicen amén a eso? Me encanta, porque ellos no pidieron seguridad, sino que pidieron valor para seguir cumpliendo con su misión. ¿Cuántos dicen amén a eso? Y por eso es que necesitamos hombres y mujeres valientes, que hablen de la palabra, que prediquen la palabra, y que no busquen ajustar la palabra a conveniencias políticas o personales, sino que hablen la palabra como debe ser, sabiendo que no a todos les va a caer, no a todo el mundo le va a caer bien la palabra. Hemos hablado de eso en otras ocasiones. A mí no me interesa si alguna palabra que yo te doy es una palabra que tú puedas considerar dura y difícil, porque la palabra, mi hermano, es como dice la Biblia, es una espada de doble filo, ¿no?, que discierne los pensamientos y las intenciones del corazón. Yo no puedo predicar una palabra siempre agradable a tus oídos, ¿no? Eso sería mandar un evangelio fácil. Y si usted ha leído Biblia, Jesús no tenía eso. A Jesús no le importaba cuando él tenía que darte tu ramplanazo espiritual. ¿Por qué? Porque, mi hermano, la Biblia dice la Biblia dice que la palabra es buena para corregir, redarguir y enseñar, para prepararnos para toda buena obra. Si tú esperas que todo el tiempo el pastor hable cosas bonitas a tu oído, mi hermano, estás equivocado. Eso no funciona así. Y yo te preparo. Hay pastores que no te preparan. Yo por lo menos te digo: hoy vengo a sacudirte. Yo lo digo, usted me conoce. Pero, mi hermano, esperar que todo el tiempo la palabra sea cómoda, bonita y agradable, no, eso no funciona así, ¿no? La palabra es buena, pero también es buena para corregir, buena para enrumbarte, buena para redarguirte. Esa es la palabra. Y eso fue lo que nos enseñó Jesús. Y por eso, ¿o usted creen que la gente que escuchaba a Pedro y Juan estaban contentas con lo que estaban ellos diciendo? ¿Por qué usted cree que les prohibieron hablar de Jesús? Porque saben que la palabra que ellos le estaban dando a la gente era una palabra que políticamente a ellos les afectaba, los redarguía la palabra que les estaba dando los apóstoles. Y por eso les prohibieron que siguieran hablando de Jesús. Pero ellos no se detuvieron. Te pregunto a ti: ¿qué hay de ti? ¿Qué hay de ti en tu trabajo? ¿Qué hay de ti en tu salón de clases? ¿Qué hay de ti en tu negocio, en el entorno donde te desenvuelves? ¿En algún momento le conversas a la gente que está cerca de ti sobre la palabra de Dios? ¿Te acuerdas de hablar de Jesús, de la sangre de Cristo? ¿Te acuerdas de hablar de Jesús en el momento en que puedas hacerlo, tratando de evangelizar y ganar las almas para el Señor? ¿O porque tú eres o tú formas parte de un servicio secreto para que nadie se entere de que tú eres cristiano y solamente cuando vienes a la iglesia? No, mi hermano, lo importante es que nosotros no solamente parezcamos, sino que lo seamos cristianos, que hablamos de Jesús. No tenemos el temor de hablarlo en cualquier circunstancia, y mucho menos si te va a agradar o no la palabra que vamos a dar, porque de eso se trata. Se trata de ganar las almas, pero siendo honesto y recto con la palabra de Dios, ¿ah? Sin adulterarla, sin cambiarla, sin ajustarla para que le caiga bien a la gente. De eso no se trata. Y Jesús nos enseña a ese respecto. ¿Cuánto dicen amén a eso? ¿No? Así que ellos estaban pidiendo a Dios el poder para ellos, a través de ellos, ser tocados,
para a través de ellos la gente comenzar a sanar. Mira lo que dice Hechos 5:12 a ese respecto. Hechos 5, versículo 12 dice así: y por la mano de los apóstoles se hacían muchas señales y prodigios en el pueblo. Por la mano, es decir, a través de los apóstoles mucha gente era salvada, muchos demonios salían. Es decir, Dios los usaba. Pero Dios los usaba por la actitud con que ellos hablaban la palabra. No tenían temor, no tenían miedo, arriesgaban su vida y Dios los respaldaba. Y por eso habían sanidades y prodigios. Dios los usaba. Y eso es lo bonito, ¿no? Eso es lo bonito cuando Dios usa al que no tiene miedo de hablar de Él. Cuando no tenemos temor de difundir su palabra, te conviertes en el instrumento ideal que Dios necesita, no solo para ganar almas, sino para sanar, limpiar, sacar fuera demonios y otros aspectos importantes para la vida de todo cristiano. ¿Cuántos dicen amén a eso? Sabes que hay mucha gente hay lugares en donde a la gente no les agrada que tú hables de Jesús, que no les agrada que tú ores, ¿no? Porque tienen un sistema de vida o de trabajo distinto. Entonces llegas tú con tu costumbre cristiana que no va a caer bien en ciertos lugares. Tal vez tú conoces de lugares en donde orar y hablar abiertamente sobre las cosas de Dios no cae bien en la gente, hasta con familiares. Hay familiares que dicen, ya viene esta, no sé qué, que se cree más, no sé, se cree más santa que todo el mundo. Hay lugares en donde hablar las buenas nuevas de Jesús no será un ambiente cómodo, sino será un ambiente hostil, aún en familiares. Pero la Biblia dice, y Dios nos enseña, que debemos tener el denuedo, hablar la palabra de Dios con denuedo, es decir, con valentía. No importa la condición adversa en que te puedas encontrar, y eso hará que Dios respalde lo que estás haciendo por Él. ¿Cuántos dicen amén a eso? Aleluya. Ustedes saben que el cristianismo, a pesar de las circunstancias, y lo he dicho y la Biblia también lo señala, somos minoría, ¿no? Somos el renuevo, ¿no? Somos el puñado de personas que cuando llegue el momento serán salvas y serán los que seremos esa iglesia pura y sin mancha que Jesús vendrá a rescatar en su segunda venida. Pero ¿sabe usted que el cristianismo va creciendo a pasos agigantados, va creciendo? Cada día se está convirtiendo más gente al evangelio gracias al trabajo de gente valiente y esforzada que no tiene temor y que con denuedo va pregonando, hablando las cosas de Dios, sumando almas para Jesucristo a nivel mundial. Estuve buscando y encontré una estadística interesante. Mire que el cristianismo va creciendo a grandes pasos y el porcentaje en el mundo de gente convertida al cristianismo es de un 6.9%, comparado con un 2.7% del islamismo, un 2.2% del hinduismo y del 1.7% de gente convertida al budismo. ¿Qué significa esto? Que cada día más personas se están convirtiendo al evangelio de Jesús por encima de otras religiones, y eso a pesar de eso seguimos siendo minoría, pero las estadísticas muestran que cada día más personas se están uniendo al pueblo de Dios, y el pueblo de Dios está creciendo gracias al Señor, y son más las personas valientes que a pesar de condiciones hostiles no tienen el temor de hablar y que están ganando almas para el Señor. Por eso, amado hermano, es el tiempo en que tú seas valiente. Yo no sé, y si yo te pregunto, en la semana, los que están trabajando o los que no, en los que están en la comunidad, los que tienen algún negocio, los que se dedican a algo, tienes tiempo cuando se presenta la oportunidad de hablar de Jesús, buscando ganar almas para Él. Tienes el tiempo
para recordar la importancia de hablar del Rey de Reyes y Señor de Señores, procurando siempre, no importa la actividad en la que te desenvuelvas, sacar el tiempo para en el momento preciso darle una palabra a las personas que están en tu entorno. ¿Te acuerdas? Si eres sincero o sincera contigo misma, sería bueno que reflexionaras sobre este aspecto. Aquí lo importante es que no te conviertas en ese agente 007, que no te conviertas en ese agente silencioso, desconocido, que solamente tal vez en tu casa saben que vas a la iglesia, pero nadie, ninguna de tus amistades, ni compañeros de trabajo, ni compañeros de clase saben que eres cristiano. Y mi hermano, si es así, no le sirves a Dios, no le sirves. Lo ideal es que nosotros seamos ese agente multiplicador que siempre en la oportunidad que tengamos la aprovechemos para hablarles a la gente de las buenas nuevas de Jesús, procurando que ellos busquen de Él, procurando que ellos abandonen la vida que están llevando y que se conviertan a ti y no tú a ellos. Hay mucha gente que se están convirtiendo a los compañeros de trabajo, que se están convirtiendo a los compañeros de clase, cuando la Biblia dice que tú debes procurar que ellos se conviertan a ti. Tú debes procurar que la palabra de Dios entre en ellos y no entrar tú en las costumbres de ellos. Amén. Por eso es importante que nosotros nos hagamos ese autoanálisis y nos preguntemos si de verdad somos cristianos valientes, si de verdad con valentía o con denuedo, en la oportunidad que tengamos, hablamos de Jesús, buscando que ese porcentaje de cristianos a nivel mundial crezca cada día y que tú puedas decir con orgullo: yo traje a esta persona a la iglesia, yo me la gané para el Señor, y que tú tengas esa descendencia espiritual para que cuando llegue el momento y rindas cuenta delante de Jesús, tú puedas decir: yo tengo una descendencia espiritual, porque yo me gané a fulano, que a su vez ganó a fultano, y aquel siguió ganando. Y cuando vas a ver, tienes una descendencia espiritual, producto de la valentía que tuviste en un momento dado, de no quedarte callado y de hablar de lo que está en tu corazón. Por eso la Biblia dice, y lo mencioné en la prédica pasada, de la abundancia del corazón habla la boca. Y si en tu corazón están las cosas de Dios, tiene que salir de tu boca el confesar las buenas nuevas, tratar de ganar más almas para el Señor, tratar de que las personas que están en tu entorno sean como tú y no tú como ellos. Eso debe ser el chip del cristiano permanente. Debe ser una acción natural de todo cristiano. Y por eso es importante que tú adoptes ese tipo de conducta. Así que para terminar, amado hermano, mira que no estoy diciendo que seas arrogante, ni que seas rudo, ni que seas descortés. Simplemente que seas valiente y que te atrevas a hablar de Dios, no importa si la condición es adversa. Eso te hará un verdadero discípulo de Jesús. Te pregunto para terminar, ¿estás siendo un cristiano valiente, con denuedo, que hable de Jesús? Amantísimo Padre Celestial, te doy gracias. Gracias por esta palabra. Gracias, oh Dios, por este mensaje, Padre, que sirva de motivación y de inspiración a muchos que tal vez no se atreven a hablar de ti, que tal vez tienen la oportunidad para hacerlo, pero guardan silencio. De personas que tal vez no se atreven a hablar francamente de tu palabra por temor al que dirán, por temor a malos comentarios, por temor a fracasos o a rechazos. Y lo que tú estás buscando son siervos y esclavos tuyos valientes, que con denuedo, en la oportunidad que tengan, hablen de ti, ganen las almas. No importa si eres el único o la única cristiana en el lugar donde te encuentres. Pedro y Juan lo demostraron. Ellos no pidieron a Dios protección, ellos pidieron valor, ellos pidieron la confianza, pero ellos tenían la convicción de caminar con el Hijo, tenían la confianza de estar con el Padre,
y tenían también el valor de caminar con el Espíritu. Así que te doy gracias, Señor. Bendícenos en esta pandemia, sigue cuidando de nosotros, mantenga a nuestra familia de Centro Cristiano Embajadores de Cristo en oración todos los días, y te pedimos, oh Dios, que no nos saques del hueco de tu mano. Te damos gracias en el nombre poderoso de Jesús. Amén y amén. Dios le bendiga, amados hermanos, y será placentero vernos en esta semana.